Pasa a vosotros, hermanos. Acomódense, por favor, si son tan amables. Bueno, nuevamente tengo la oportunidad, la asignación por ahí que mi hermano Iván hizo alrededor de esto. Con eso trato de disculpar que me vean cada 8 días acá al frente, ¿verdad? No es mi intención, mi hermanos, para nada. Yo les he de decir algo, hermanos, ahí no me gusta predicar. Pero bueno, el hermano Iván es medio necio y quiere que por ahí colabore un poco. Con gusto lo hacemos, mis hermanos. Obviamente, mis hermanos, la idea es que nos edifiquemos, que nos salgamos, que no sea un sábado más, que podamos obviamente llevarnos una palabra que edifique nuestra vida, mis hermanos. Eso es muy importante. Déjenme entonces continuar con la serie que por ahí llevamos, la serie del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Tratando de hacer algunas comparaciones, extraer de ahí conceptos, ideas que nos hagan reflexionar y que impacten en nuestra concepción de vida. Eso sin duda es invaluable. Muy en particular, hermanos, quisiera iniciar con los problemas que ha enfrentado que enfrentó la iglesia primitiva y los problemas que hoy tiene nuestra iglesia en esta actualidad. Y aunque pudiera haber por ahí un posible match de ideas, obviamente, mis hermanos, son situaciones muy diferentes en el tiempo, por la cultura, por el tipo de sociedad, etcétera. Y no pudiéramos hacer un emparejamiento total, pero hay cosas muy parecidas. Allá en la época, mis hermanos, del Señor Jesucristo, la iglesia cuando empezó a formarse, fíjense que esta es una opinión muy personal, la iglesia empezó bien, pero después se empezó a desvirtuar por causa de los judíos que creyeron. Y ustedes conocen esa historia. La iglesia primitiva, mis hermanos, la iglesia primera, vamos a encontrar que estaba matizada con influencias externas de tal forma que los conceptos empezaban a alterarse. El mensaje puro del evangelio, mis hermanos, se vio alterado en cuanto muchos judíos empezaron a creer, o los que ya habían creído antes que los gentiles, y empezaban a hacer la mezcla de lo que ellos conocían en el judaísmo y obviamente el conocimiento del evangelio. Miren, por ejemplo, una influencia muy grande. Déjenme recordarles, ustedes lo saben. Vayan a 1 Timoteo, por favor, si son tan amables. La iglesia primitiva, entre otros pensamientos, vamos a encontrar esto. Es el capítulo 4, mis hermanos, de 1 Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo, un judío griego, un judío, mis hermanos, preparado en el mundo griego, pero de raíces pues judías. Y Timoteo, mis hermanos, en esa influencia que tiene ya del mundo, dice el versículo 6 en adelante: si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, creado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Mas las fábulas profanas y de viejas desecha. Detengo tantito la lectura, mis hermanos. ¿De qué está hablando el apóstol? Ahorita vamos a ver otra cita. No tenemos mucho tiempo para detenernos ahí, si no logro concluir la idea que quiero transmitirles. Cuando Pablo habla de las fábulas profanas y de viejas, está hablando del conocimiento judío, hermanos. Las fiestas judías,
el guardar la ley a la letra, el circuncidarse, es a lo que Pablo le llama precisamente fábulas profanas. Y al mismo tiempo son profanas porque son ideas muy viejas que vienen obviamente a alterar el mensaje puro del Evangelio. Y además, allí, mis hermanos, le requiere otra cosa a Timoteo. Timoteo como judío está enseñado en las verdades judías, pero además le dice, y ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. ¿De qué le está hablando Pablo a Timoteo, mis hermanos? Timoteo era un joven judío, pero un joven moderno. ¿Qué queremos decir con eso? Lo voy a decir en términos de hoy. Le gusta ir al gym. ¿Cuántos de los jóvenes les gusta ir al gym? Ya sé que varios. A Timoteo, y si no solo los jóvenes, algunos viejos también por allí andan. Y qué bueno, yo digo qué bueno, ¿no? Con eso no quiero decir que no vayan, Timoteo no iba al gym romano, mis hermanos, porque en el gym romano, mis hermanos, nada más iban hombres y todos entraban desnudos, ¿sí? Allí no entraban mujeres bajo ciertas circunstancias. Entonces Timoteo no vaya, pero le gustaba hacer mucho ejercicio, porque entre los griegos de aquella época, a los jóvenes les gusta tener un cuerpo. Entre los griegos hay un culto a la belleza, al cuerpo. Es decir, algunos de los que estamos aquí no cabríamos en ese mundo porque estamos feos, para pronto. Entonces, nos harían a un lado, pero había que prepararse, músculos, bien formados. Los gorditos, Esteban, tú y yo, mano, pues estábamos reprobados, nos hacían a un lado. Y dicen, oye, ¿era una concepción de aquella época? Sí. Y obviamente eso estaba derivado del conocimiento filosófico de aquella época. Y no que todo estuviera mal, estuviera equivocado, pero crea conciencia, crea formas de vida. Yo le decía a un conocido que va hoy en esta época al gym, le digo, oye, ¿por qué vas diario? Y me fascinó su respuesta. Me dice, es un estilo de vida. Y dije, oh, ¿está bien? ¿Está bien? Pues si es lo de hoy, me parece bien. Nada más que le invierte demasiado tiempo al gimnasio. Y digo, bueno, creo que por ahí algunas cosas ya no están jalando del todo bien. Bueno, la iglesia, mis hermanos, Timoteo nomás es un ejemplo. La iglesia estaba siendo atacada por ideas que alteraban el evangelio. Había que ver esto cómo altera el evangelio, mis hermanos. No vamos a entrar en detalles, pero sí voy a abordar con ustedes algunos pequeños ejemplos que nos pudieran ayudar en ese sentido. La lectura que teníamos, mis hermanos, si ustedes van a Gálatas 3, la lectura que ya se hizo, pero permítanme rescatar allí algunas expresiones. Gálatas 3, Pablo regaña a los hermanos franceses. Los Gálatas eran de la zona de Galacia, los antecesores de la Galia. ¿Y la Galia quiénes son, mis hermanos? Los francos, los franceses. Les está escribiendo a la iglesia primitiva, que son las raíces de la nación francesa. ¿Y qué les dice? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Detengo ahí la lectura, mis hermanos. Los Gálatas son regañados por el apóstol, tiene la autoridad. Fíjense que yo siempre he dicho, falta una práctica entre el ministerio. Cuando llega un ministro a una nueva congregación, el ministro, por una ética cristiana, nos debe de pedir permiso en algo.
y nosotros tenemos que darle permiso a ese ministro o al pastor que llega. Adivinen de qué estoy hablando. El pastor nos tiene que decir: hermanos, ¿me permiten regañarlos y llamarles la atención cuando sea necesario? Si no, yo no me quedo aquí. Y adivinen qué tenemos que contestar nosotros. Pues sí, pues para eso estamos aquí, para que alguien nos corrija. Y entonces cuando el ministro se levante y nos diga cosas, claro, cuando al ministro se le aloca acá la chaveta, pues hay que también ubicarlo. ¿Sí? Porque tenemos que actuar conforme a lo que somos, seguidores del Señor Jesucristo. Y entonces los Gálatas, mis hermanos, ya empezaban a transquiversar. ¿Qué concepto se da en el versículo 1, mis hermanos? ¿Qué es lo que empiezan a cambiar? La verdad. Y sobre eso voy a ocupar más minutos en esta reflexión, mis hermanos. El concepto de la verdad. Pero antes de llegar a él, mis hermanos, aquellas ideas que eran ya transmitidas en las comunidades, ahí donde los judíos llegaban y decían: es necesario que te circuncides y guardes la ley de Moisés. Ellos así le decían a los gentiles. A los gentiles convertidos, el judío que se convertía les dicen: Cristo no es suficiente. Fíjense que en esta época la Iglesia de Dios cree así. Fíjense, se los voy a poner nada más en el escenario. La Iglesia de Dios cree que Jesucristo nos salva de los pecados, pero de los pecados pasados, de mi ayer. Pero de aquí en adelante yo tengo que buscar mi salvación, y adivinen cómo hemos sugerido a través de los años que debo de alcanzar la salvación final: guardando la ley. Y mis hermanos, esto, siendo parte de la verdad, ya está siendo adulterada. ¿Sí? Porque el Señor Jesucristo nos salva ayer, hoy y siempre, mis hermanos. ¿Sí? La gracia y salvación de nuestro Señor Jesucristo es eterna y en cualquier momento en la vida del creyente. Pero bueno, no nos vamos a detener ahí porque créanme que es un tema de discusión. Una vez allá los varones en el salón varonil casi nos agarramos del chongo varios ahí, ¿no? A mí casi me querían agarrar de los pelos, pero como no podían, pude ganarles, ¿no? Y dije, bueno, surgen ideas contrarias. Y en ese sentido, mis hermanos, siempre hay que estar reflexionando, ¿sí? Porque queremos alcanzar la salvación guardando la ley. Y uno dice: a ver, ¿sí es eso? Bueno, son preguntas que nos tenemos que estar haciendo y reflexionando, mis hermanos. Entonces la iglesia primitiva, mis hermanos, de alguna manera sufrió estos embates. Y por ahí, mis hermanos, vayan por favor a Hechos 15. Vamos a ver esta parte, me interesa recordarla. Ahora que se habla que los ministros están en un concilio, en aquella época vamos a hablar del llamado primer concilio de la iglesia. Ahí en Hechos 15 van a atacar precisamente esta problemática. Y aquí se dan parte de las resoluciones que surgieron en ese concilio para los creyentes del Evangelio y principalmente, mis hermanos, principalmente para los conversos gentiles, es decir, como ustedes y como yo. Hago una reflexión antes, mis hermanos. Miren, los gentiles del mundo que recibieron el Evangelio, les interesaba un comino, es decir, no les interesaba nada, mis hermanos, no les interesaba en lo más mínimo saber la historia de Israel, ni sus leyes. Pues ¿para qué querían conocer los primeros conversos del Evangelio gentiles lo que pasaba con Israel?
o lo que pasó con ellos. No tenía ningún sentido, mis hermanos. Es más, yo actualmente lo llego a reflexionar y digo, eso no tiene ningún sentido. ¿Sí? Porque miren, normalmente cuando empezamos a estudiar a la Israel antiguo, en un detalle increíble, miren, la iglesia de Dios se ha formado en esto. A la iglesia de Dios le gusta muchísimo la forma y no el fondo. Nos interesa muchísimo saber a qué horas murió el Señor Jesucristo. Me interesa saber qué día murió y qué día resucitó. Oye, ¿no te interesaría conocer para qué murió el Señor Jesucristo y para qué resucitó? No, eso no es tan importante. Lo importante, yo quiero saber, demuéstrame a qué horas murió el Señor Jesús. ¿Y cuántos días pasó en la tumba? ¿Saben por qué el Señor Jesucristo, le preguntaban al Señor Jesucristo, danos señal? Y el Señor Jesucristo les dice, pues no está más que la señal de Jonás, profeta, y ya. Y entonces la iglesia moderna empieza a tomar esos conceptos y queremos saber ese conocimiento. ¿Saben por qué queremos saber ese conocimiento la iglesia de Dios? Para humillar a los de afuera. Para decirle al católico, ¿qué pasa cuando el católico les dice, el Señor Jesucristo resucitó en domingo? ¿Qué dices tú? Te indignas como judío y dices, no es cierto. El Señor Jesucristo resucitó el sábado, por eso ustedes están malditos, por eso ustedes se van a perder, por eso se van a ir al infierno. Y condenamos a todos los demás cristianos del mundo, porque creemos que tenemos la verdad. Porque decimos que esa es la verdad. ¿Saben cuál es la verdad, mis hermanos? Que el Señor Jesucristo murió y resucitó. Y se está esperando que tú y yo tengamos en nuestro corazón ¿a quién? A Cristo. Miren, cuando tú te mueras y llegues allá ante San Pedro te va a decir, vas a entrar si me dices ¿cuántos días pasó Jesucristo en la tumba? ¿Cuándo murió y cuándo resucitó? Si no, no pasas. Pues no, mis hermanos, no sé si estén de acuerdo conmigo. Eso no tiene ningún sentido, mis hermanos. Las 70 semanas. ¿Cuándo empezaron y cuándo terminaron? ¿Y para qué quieres saber eso? Para demostrarle a los adventistas que están mal y que se van a ir al infiernito por eso. Y dicen, oye, ¿por qué quieres saber esas cosas? Lo importante es que el Señor Jesucristo murió por mí, vino por mí y vino en su tiempo. Eso es lo relevante, eso es lo importante, eso es lo trascendente. Lo otro es secundario. Ahí en el primer concilio, vean parte de lo que pasó. Versículo 5, 15:5. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, se levantó Pedro y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Así de sencillito, hermanos. Así de sencillito. Los judíos y los hebreos de la antigüedad nunca pudieron
guardar la ley. Yo una vez les he puesto ese ejemplo, déjenme ponérselos otra vez. ¿Tú puedes guardar el sábado? Pues claro que no, no necesitas responderme, yo sé que no lo guardas. Te vale un comino, ¿sí? Porque llegando el viernes en la tarde, ¿qué haces? Estás acostadote en tu cama, en el sillón, viendo una película picuda. Oye, es que va a empezar el culto. Dentro de 8 días entro, hoy no. ¿Sí? Y mientras está el culto, pues estás echando tu cafecito y todo eso. Ya los vi. Y tú me has visto a mí. Somos de esos que decimos que guardamos el sábado. Ni lo hemos guardado, ni lo guardamos, ni lo guardaremos. Si eso ya está escrito, mis hermanos. Esa no es la realidad. Esas son fantasías de nuestra mente. Esas son fábulas profanas de viejas. Así como está escrito con Timoteo. Hablando que es un conocimiento, mis hermanos, que no nos sirve de nada. Lo que es trascendente, mis hermanos, lo hemos dejado a un lado. Dice el versículo 11. Antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos como también ellos. Dice así en una discusión, me salto algunos versículos. Versículo 18. 19. Por lo cual yo juzgo, está hablando Pedro, que los gentiles que se convierten a Dios no han de ser inquietados, sino escribirles que se aparten de la contaminación de los ídolos y de la fornicación y de ahogado y de sangre, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Esto, mis hermanos, detengo ahí la lectura, es lo que era vamos a decir, el corazón, mis hermanos, de la enseñanza para los gentiles. Es decir, que dejaran su forma de creer, de actuar y que cambiaran y modelaran su existencia y pensamiento en las ideas del evangelio, mis hermanos. Que no procuraran hacer mezclas extrañas, porque empezamos a hacer mezclas extrañas que solo, mis hermanos, nosotros no la creemos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la iglesia, mis hermanos, déjenme echarles tierra y después me las regresan en forma de piedras. En la cena del Señor, mis hermanos, aquí para hacer el jugo de la uva, mis hermanas hacen un ritual tan espeluznante que debe ser santo. Me acuerdo que un ministro les dijo, pongan las uvas en un extractor. ¿Y qué dijeron las hermanas? No. ¿Qué le pasa? Pues ¿qué no ha visto cómo hacen el jugo los judíos? Pues los judíos, Dios del cielo. Nosotros no somos judíos. Bueno, a lo mejor aquí hay alguien que es judío. Pero bueno, ya lo estoy atacando duro. Ellos, usted y yo no somos judíos, mis hermanos. Si me ven, tengo cara de Nuagautlaca, tipo oaxaco, con ojos azules, pero tampoco se la creyeron. Entonces dicen, pues no soy judío. No soy judío, mis hermanos. Ni tú lo eres. Unos más blanquitos, pero hasta ahí. De ahí no pasamos. Entonces, mis hermanos, tenemos que hacer las cosas como dice el Evangelio. Por eso en las mañanas, todos los temas de las mañanas, de los sábados, nos están enseñando a vivir el Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. El nuevo pacto, mis hermanos, déjenme como dar un salto a estas ideas que estoy tratando de plantearles. El nuevo pacto, mis hermanos, plantea nuevos términos, nuevo significado a términos viejos. Nuevos significados a términos viejos. Y es más, hay términos que en la antigüedad no los conocían bien, ni los concebían. Uno de ellos es la verdad, el término la verdad.
Pero hay otros términos que los antiguos no conocían, pero que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, trata de revivir para que el gentil, o sea, tú y yo, conozcamos la verdad del Evangelio, mis hermanos, y logremos transformarnos. Algunos tenemos muchos años y no lo logramos, no damos los primeros pasos. Recuérdenme 2 o 3 palabras del Evangelio, términos. Les gano 2 rápidamente. Gracia. Es un término viejo, pero con un nuevo significado. Díganme otro término. Fe. Ese sí, el término como tal fe en el Antiguo Testamento se halla muy pocas veces. Pero ahí estaba. Pero en el Nuevo Testamento tiene otro dimensionamiento. Díganme otro término por ahí, mis hermanos. ¿Cuál? Bautismo, sí, sin duda. Sí, vamos a pensar que sí, aunque a lo mejor en la antigüedad ese término de evangelio viene mucho de los griegos, no tanto de los judíos, pero se apropió hacia el nuevo pacto y se utiliza. Les traemos buenas nuevas a las gentes y entonces eso tiene que ser aceptado. ¿Algún otro término por ahí? Sacrificio, sí. ¿Cuál otro? Oye, otra. Amor, la palabra amor, mis hermanos, ¿sí? Por ahí estaban diciendo otras que son el Espíritu Santo, sí, sin duda. No aparece como Espíritu Santo, aparece como el Espíritu de Dios. Y entonces acá se le da ese término, porque esos cambios, mis hermanos, son lo que le dan el matiz al nuevo pacto sobre el anterior. Por eso hemos dicho, mis hermanos, que la Escritura yo tengo que interpretarla del Nuevo Testamento hacia el Antiguo. Miren, cuando inició la iglesia primitiva, cuando empezaron a predicar los apóstoles, ¿con qué Biblia predicaban? Biblia entre comillas. ¿Con qué Biblia predicaban? Con el Antiguo Testamento, pero ¿con qué? ¿Con los profetas? ¿Con la ley? Y los salmos. Y olvídense, los demás libros, ¿quién sabe si los tomaban en la ley, verdad? La ley, vista así, ¿no? Como el Pentateuco. Sí, mi hermana Sarita, tiene usted toda la razón. Entonces, son los elementos, son términos que el nuevo pacto maneja. Me quiero detener un poquito en la verdad para fines de esta reflexión. En los minutos que me quedan, creo que vamos a poderlo lograr. Por favor, vayan a Juan 18, si son tan amables. Está frente a frente Pilato, dice aquí, aunque parece que lo correcto es plural, Pilatos. Bueno, es lo de menos eso, ¿verdad? Pilato, y está platicando con el Señor Jesús. Y vean lo que dice, versículo 37. Díjole entonces Pilato: ¿luego eres rey tú? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y fíjense cómo responde Pilato. Responde como aquel que es educado, como aquel que fue, déjenme así decirlo, no es un término de aquella época, aquel que fue a la universidad, aquel que platicó con grandes maestros. ¿Y qué le dice, mis hermanos? ¿Qué cosa es la verdad?
Y miren, mis hermanos, todos los conceptos que ustedes me dijeron, si nos ponemos a discutirnos qué es la fe, qué es el amor, qué es la libertad, nunca nos vamos a poner de acuerdo, mis hermanos. Cada quien tiene su concepto. Miren, allá en la escuela, los que han ido y recuerden a la escuela, que nos decían qué es la verdad, mis hermanos, los maestros nos decían que no hay un concepto para ese término. ¿Qué es la vida? Son términos que les dicen indefinibles. Se acercan, hay aproximaciones y cada quien dice lo que es verdad para la persona. Pero el Señor Jesucristo dice, yo para eso nací y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. La pregunta, Pilato dice, bueno, ¿y qué es la verdad? Esa pregunta sigue ahí latente, mis hermanos. Pero ustedes saben la respuesta como yo. Mis hermanos, ¿qué es la verdad? Mi pregunta, ¿es correcta o es falsa? ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios, sí. Esa es una respuesta del antiguo pacto. Ya Adancito ya me corrigió y me dice, no preguntes qué es la verdad, sino quién es la verdad. Ese es... Ajá. Fíjense, ya mi hermana Sarita, ya mejor que ella termine el tema. Sí, ella no, sí, ya mi hermana, muchos de ustedes conocen muy bien esto. El Señor Jesucristo lo afirmó. Yo voy a repetir lo que mi hermana Sarita dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiso decir con eso, mis hermanos, el Señor Jesús? Que Él, es decir, era la encarnación propia de la verdad. Por lo tanto, su vida está llena de verdad porque sus acciones, sus pensamientos, ¿qué son? Verdad. Y entonces, mis hermanos, todo lo que rodeó a nuestro Señor Jesucristo, todo aquello que lo envolvió fue la verdad de Dios personificada. Es decir, en Él no iba a haber mentira. En Él no iba a haber engaño. En Él se podía confiar plenamente. Él era la promesa de la antigüedad para que el hombre trascendiera en su vida personal y trascendiera como género, mis hermanos. Con esto quiero decirles, mis hermanos, que déjenme retomar parte de lo que se predicó en la mañana y en otras ocasiones, me es valioso. Mis hermanos, tú como humano, ¿qué pretendes? Como humano, no le pongo el otro calificativo, como cristiano, como humano, normalmente, ¿qué pretendemos en esta vida? ¿Ser felices? ¿Sí o no? Sí. Claro, ya después de estar 20 años casados con la misma o con el mismo, como que el término empieza a cuestionarse. ¿Sí? Es bueno, no soy tan feliz, pero ahí voy, ahí no la llevamos. Okay. ¿Procuramos ser ricos? Pues yo creo que sí, ¿no? En la mayoría, a lo mejor hay quien dice, no, a mí nunca me interesó eso. Tener en ese sentido comodidades, etcétera, que nos permitieran estar bien en esta vida y pudiéramos, mis hermanos, en ese sentido trascender. Es decir, trasciendo dejándole a mis hijos, a mis nietos, herencia, propiedades, estudios. Como humanos pretendemos eso, pero la verdad es que con el tiempo, mis hermanos,
La verdad es que con el tiempo, todas esas ideas, ¿qué va a pasar con ellas? Van a cambiar y por lo tanto van a fallar. Su servidor, por ejemplo, yo tenía ya de joven, yo decía, a los 50 años me voy a retirar y con billete. Cuando yo era joven decía eso. Mis hermanos ya no. Dije, qué barbaridad. ¿Han cambiado las cosas? Sí, han cambiado las cosas. Y a lo mejor nuestra vida actual no es tan plena como quisiéramos que fuera. Revisemos un poquito algunos conceptos de la verdad en el Antiguo Testamento y que obviamente siguen vigentes. Con eso no quiero decir que eso haya desaparecido, mis hermanos, sino que los interpreto a través del nuevo pacto, porque hoy la verdad sabemos que es una persona. Y entonces lo que se espera de nosotros, que adentro de ti y adentro de mí, ¿quién se forme? El Señor Jesucristo, se forme en mí, se forme en ti, y por lo tanto yo tengo que ser un buen imitador de Cristo. Miren, déjenme poner un ejemplo malo, paralelo, pero déjenme poner. Por ahí dije, ¿qué ejemplo puedo poner? Y no, mi mente no me ayudó mucho. Fíjense que cuando uno es niño y joven, se crea algunos prototipos de persona ideal, ¿sí o no? Los niños chiquitos, ¿como quién quieren ser? Como su papá. Claro, ya que cuando el niño llega a cierta edad, oye, ¿quieres ser igual que tu papá? Ya cambiaron de opinión, por supuesto. Pero entonces cambiamos de prototipo. Eso, mis hermanos, no crean que se hace totalmente consciente, sino es una parte inconsciente, ¿sí? Queremos ser como fulanito, como sutanito, y obviamente nuestra vida lo deja ver. Recuerdo que teníamos un despacho aquí en esta iglesia, algunos hermanos, hace muchos años. Y uno de los miembros de la sociedad era un arquitecto. A lo mejor ya saben de quién estoy hablando. ¿Los viejos no se acuerdan? ¿Alguien que puso la madera que está acá? Que es hermano de mi tocayo que viene aquí. Gerardo Velázquez. ¿Sí se acuerdan algunos de ellos? Ahí vagamente, ¿no? A lo mejor. Gerardo Velázquez, cuando hicimos equipo con algunos hermanos de aquí, un hermano se vestía igual que Gerardo, igualito, mis hermanos. Hagan de cuenta que era una réplica. Adivinen con esa actitud qué quería él. Ser como Gerardo, exitoso, muy buen arquitecto, buen diseñador, varios arreglos del templo él los hizo, y dice uno, pues quisiéramos ser como él. Es decir, puede ser algo inconsciente. Adivinen quién debería de ser nuestro héroe. Sí, ya por ahí algunas mujeres lo dijeron. ¿Quién podría ser nuestro héroe? Pregúntenle a los jóvenes de la iglesia. O sea, ¿quiénes admiran? A los héroes deportivos. Me invitaban hace mucho a ir a Pachuca a predicar. Tu tío Isaac. Y me acuerdo cuando estaba por allá, qué barbaridad, nomás de oír a los hermanos ahí de todos esos poblados, todos hablando de fútbol. En sus predicaciones todos hablan de fútbol. ¿Qué denotan con eso? Pues que sus ídolos son
los futbolistas. Y dice uno, pues está bien. Pero oye, sí, ¿qué te parece el Señor Jesucristo como prototipo de querer ser como Él? ¿Quién quisiera ser como Él? Pues a lo mejor 2 o 3 levantan su mano. Los demás, no, como que no nos interesa mucho, como que no nos llena el Señor, no nos llena el ojo. ¿Por qué? Porque parece que es un ser anacrónico, histórico, que dicen que está vivo, pero quién sabe para qué sirva. Bueno, hagamos esta pequeña revisión de textos. Por favor, vayan al Salmo 85:10, rápidamente. Bueno, el Salmo 85, mis hermanos. Allí en la cabecera del título del Salmo, ¿me quieren decir quién lo escribió? Los hijos de Coré. ¿Se acuerdan quiénes eran los hijos de Coré? Ya alguna vez lo platicamos. ¿Se acuerdan quién fue Coré? Sí, ¿verdad? Nuestra hermana Sarita ya nos recuerda. Uno de los que se rebelaron en el desierto contra Moisés y Aarón. ¿Y qué pasó con ellos? Se los tragó la tierra, nos dice la narrativa. Los únicos que sobrevivieron de esa familia fueron los hijos, unos niños pequeñitos. Y esos niños, mis hermanos, siendo de la familia sacerdotal, sirvieron como esclavos. ¿Se acuerdan cómo se llaman los sirvientes y esclavos de los sacerdotes? Cultura bíblica, mis hermanos. No se los van a preguntar cuando entren al cielo y toquen las puertas de San Pedro. Los netineos. ¿Han oído hablar de los netineos? ¿No? Bueno, algún día allí en la Biblia léanlo. Ahí están los netineos. ¿Quiénes eran los netineos? Los sirvientes de los sacerdotes, de los meros. Y los netineos fueron formados inicialmente con los hijos de Coré, con esos niños. Esos niños y toda su descendencia, mis hermanos, desde Moisés hasta la época de David, 500 años después, seguían siendo los esclavos de los sacerdotes. Y ellos escribieron muchos salmos. Ustedes van a encontrar muchos. El Salmo 84 también en su cabecera dice que es salmo para los hijos de Coré. Van a encontrar muchos salmos de los hijos de Coré. Y ustedes ahí van a encontrar en la poesía que está aquí narrada la desesperación en que vivieron ellos. Tú y yo nunca hemos vivido lo que ellos vivieron. Porque ninguno de nosotros, gracias a Dios, ha sido esclavo, ¿no? Ninguno. A lo mejor hemos trabajado de sirvientes, pero pues hasta ahí. Pero como esclavos, no, nunca. Dios nos libre de esa experiencia. Pues estos niños convertidos en hombres y sus descendientes, este Salmo 85, vean cómo le escriben a nuestro Dios. Y dicen en el versículo 5, estarás enojado contra nosotros para siempre. Extenderás tu ira de generación en generación. ¿No volverás tú a darnos vida? Y tu pueblo se alegrará en ti. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Y ellos, mis hermanos, el que los redime de ser esclavos, ¿recuerdan quién fue? Bueno, yo se los digo, David los redime de esa posición. Y ellos en la poesía, mis hermanos, redactan algo que es una realidad en su vida. ¿Qué dice el versículo 10? La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron.
La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos pondrá en camino. Esta poesía, mis hermanos, nos dice que hubo un encuentro entre la misericordia y la verdad. ¿La misericordia de quién es? De Dios, pero se tardó 500 años, mis hermanos. Era increíble, mis hermanos, que el pueblo de Dios, los que guardaban la ley, los que se decían que la guardaban y que eran muy celosos, podían mantener a niños y después a toda su generación como esclavos. Mantenerlos así durante tanto tiempo, cuando nuestro Dios, como es declarado como un Dios de misericordia, de amor, que obviamente atiende la necesidad de aquellos que lo necesitan, valga la redundancia, y que necesitan el apoyo de nuestro Dios. ¿Cómo era posible que ocurriera eso en el seno de una sociedad? La misericordia es de nuestro Dios y la verdad fue ejecutada, mis hermanos, por David. La verdad, entendiéndola como aquello que no debe de estar en la mente del hombre, vivir en un autoengaño, el hecho de decir guardo la ley, pero tengo esclavos. Eso no era posible que existiera. Y entonces, mis hermanos, esto nos deja ver cómo algunos de nosotros somos incongruentes en nuestra vida. A pesar de que tratamos de guiar nuestra vida guardando los mandamientos de Dios, nos volvemos, mis hermanos, gente a veces intransigente. Yo les decía hace 8 días, enojones, algunos somos enojones. No es posible que una persona a la que llegó el evangelio de la liberación, del amor, persista en ser enojón y dice, y así soy, ¿y qué? Y dice, oye, ¿por qué me contestas así? El Hijo de Dios no puede contestar así. No nos podemos estar ofendiendo, no nos podemos estar diciendo de cosas, porque es necesario, mis hermanos, que imitemos al poseedor de la verdad, ¿sí? Entonces, en la antigüedad, mis hermanos, dice el Salmo 43, por favor, vayan al Salmo 43. Yo siempre me he imaginado, mis hermanos, al Señor Jesucristo esgrimiendo la escritura de los salmos, a los apóstoles esgrimiendo la verdad que ahí está escrita. Dice el versículo 2 en adelante, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y vean la solicitud. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. Ahí detengo la lectura, mis hermanos. La verdad, ¿para qué nos sirve? Para guiarnos por el camino correcto. La verdad y la luz se conjugan, la verdad y la misericordia se conjugan. Decía allá Juan, por favor vayan a Juan 1, si son tan amables. Juan 1. Dice el versículo 15 en adelante, Juan dio testimonio de Cristo y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia o gracia sobre gracia, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre,
Él le declaró. Mis hermanos, les voy a hacer una pregunta así de esas de discusión y trascendental. A Dios nadie lo oyó jamás. ¿Fue cierto eso en la antigüedad? Sí. En Jesucristo eso ya no fue cierto. Cuando le dijeron, ¿quién le dijo al Señor Jesucristo? Muéstranos al Padre y nos basta. Sí, ¿verdad? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Dice, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? ¿No lo han visto? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Mis hermanos, ¿por qué saco eso a colación? Porque, ¿qué tenemos que ver? Voltea a ver a tu hermano que está a tu lado, así. Véanse así cara a cara. Miren, alguna vez se ha dicho, mis hermanos, díganle a una pareja de esposos, véanse cara a cara. Adivinen qué va a pasar. Se van a esquivar la mirada. Adivinen por qué. Eso pasa con los años. Cuando son novios, se quedan las horas así, viéndose a la cara. Pero después de muchos años, si nos vemos a la cara, empezamos a desviar la mirada. ¿Saben por qué? Porque ¿saben qué? Nos hemos fallado. ¿Sí? Tenemos cosas ahí que nos estorban. Y por eso cuando nos vemos cara a cara, no nos podemos mantener la mirada mucho tiempo. Cuando venimos al templo, mis hermanos, decimos expresiones del antiguo pacto que son bonitas y están bien, pero no son completas sin el nuevo pacto, porque no entendemos la gracia y la verdad y la misericordia. Tenemos que entender al Señor Jesús porque Él es la verdad, Él es la gracia, Él es la misericordia personificada. Por eso no nos cansamos de estar hablando del Señor Jesús y quién fue y por qué, porque tenemos que alcanzar a comprenderlo y ser como Él. Cuando hacemos oración, mis hermanos, ¿cómo decimos? Ya me estoy 5 minutos y ya termino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y podemos decir todo lo que quieras. De momento le decimos, ven y esté en medio de nosotros. Es decir, a lo mejor el Señor baja y ni cuenta nos damos. No, mis hermanos, ¿en dónde está el Señor y dónde está nuestro Dios? Voltéate a ver, voltéense a ver otra vez, así, voltéense a ver. ¿Saben qué están viendo? Dice Hugo, pues estoy viendo a Isaac. No es cierto, Huguito no dijo nada. Pero ¿saben qué está viendo o qué deberíamos estar viendo? El Señor Jesucristo y a Dios mismo. Son visibles hoy. Y puedo mantenerle la mirada. Debo de podérsela mantener y decir, aquí estoy. Soy lo que tú has querido que quieres que sea. Soy aquel que me invitaste y hoy, delante de ti, renuevo mis votos. Pero eso solo se logra, mis hermanos, cuando tengo la concepción plena de con quién me estoy relacionando, con quién vivo, con quién convivo. Es con mi Dios y con mi Cristo y obviamente con mis hermanos. Y cuando estoy aquí, mis hermanos, obviamente a mi lado tengo
al propio Señor Jesucristo, porque Jesucristo se está formando en mí y el Señor está esperando que yo empiece a actuar como Él actuaba. Y entonces las cosas empezarán a cambiar, mis hermanos. Si eso no se da, las cosas no cambian, mis hermanos. Porque la verdad, que es el Señor Jesucristo personificada en nosotros, podrá ser revelada. Vamos a dejar salir al Señor Jesucristo que está en nosotros. Porque cuando creímos en Él, mis hermanos, y aceptamos el Evangelio, adivinen quién se metió acá. Sí, Dios mismo y el Señor Jesucristo. Pero aquí están encerraditos. ¿Y qué es lo que sale de mí? Mi humanidad. Todo aquello que me estorba, todo aquello que me impide ser pleno en la vida. Y se me invita a ser como el Señor. Por eso el nuevo pacto se diferencia enormemente del antiguo pacto. Sí, aquellos hombres veían en sombras. Hoy tú y yo tenemos que aprender a ver la realidad en el Señor Jesús. No nos cansemos, mis hermanos, de estudiar su palabra. ¿Por qué? Porque ahí está la realidad de las cosas. Y nuestro Dios nos permita seguir adelante, creciendo, desarrollándonos. Por eso es importante aquí convivir entre nosotros. Mis hermanos, les agradezco muchísimo su atención y paciencia. Disculpen que me tome más minutos. Gracias, mis hermanos.